Agradecemos mucho su asistencia. El día de hoy vamos a presentar un tema que a lo largo del tiempo ha tenido mucha relevancia en nuestras vidas. Desde ver los efectos de una simple película hasta lo que tenemos hoy en día, que es la inteligencia artificial. El tema del día de hoy es la evolución de la optimización en la robótica, presentado por el equipo llamado Los Escombros. El equipo está conformado por nuestros compañeros Carrión Acosta, Ferrer Pineda, Figueroa Cholo y su servidor Teresa Ramírez. A continuación los dejo con la introducción dada por mi compañero Gamaliel. Para entender la historia de la optimización de la robótica, hay que olvidarnos que han pasado más de 70 años de historia de historia de todo esto, y quiero que tomen realmente este tema como lo que es un conjunto de sucesos importantes que fueron revolucionarios en su momento, sí, pero sobre todo evolución. Ningún suceso informático está aislado, es decir, todos están conectados con algún otro de alguna forma, ya sea que se basó en alguno anterior o que su aparición permitió la creación de alguno futuro. Es por eso que decimos que la robótica evoluciona, porque la mejora en distintos ámbitos de esta misma es la que permite que evolucione en conjunto, y esto es lo que veremos a lo largo de la exposición. Recapitularemos varios momentos importantes que fueron clave para la evolución de la robótica y cómo es que afectaron a la robótica en general. Ahora bien, ¿puede un objeto inanimado pensar? Esa es la primera pregunta que hay que plantearnos. Lo normal sería contestar que no, que cómo un objeto inanimado va a pensar, eso sería muy raro, o quizás alguien pudiera dar una respuesta más filosófica, pero nada más allá de eso. La pregunta cambia totalmente cuando nos preguntamos, ¿puede una máquina pensar? Y esta es la pregunta que se hizo a Alan Turing en 1950, pero sobre eso les va a hablar más mi compañero Elías. Bueno, tal y como les menciona, todo esto empezó en 1950 con el famoso matemático y científico Alan Turing, que justamente se plantea: ¿puede una máquina pensar? Esa pregunta de por sí es muy complicada, porque si nos vamos a temas filosóficos, es ligeramente muy difícil de explicar. Por lo tanto, para ello propone una prueba, también conocida como la prueba de Turing. Esa prueba se basa en tres principales aspectos. Primero, tiene un juez, el cual va a determinar si con el que está hablando es una máquina o un humano. El segundo es un humano, pero oculto. Él no dirá que es una persona o si es un robot. Y el tercero es justamente la máquina, que intentará imitar al humano. La prueba se basaba en una serie de preguntas que básicamente se respondían ya fuera por texto. Bueno, sí, por texto en esa época. Y le podía hacer preguntas matemáticas, cómo le fue en su día, qué fue lo que hizo, o cualquier pregunta. Básicamente el juez tendría que determinar si hablaba con un humano o una máquina. Según Turing, esa prueba tenía éxito si lograba confundir al juez hasta un 30% de las veces. Pero ese experimento fue solamente teórico. ¿A qué me refiero con eso? Que básicamente fue similar al experimento de Ricardo de Schrödinger. No fue lo que sucedió, simplemente fue una teoría. Ya con ello nos vamos más adelante a 1954. Se crea el primer brazo robótico programable, que se conoció también como Unimate. Este brazo robótico marcó básicamente un antes y un después, porque no había una automatización hasta ese momento en lo que serían las industrias. No fue sino en la revolución industrial cuando se hizo un gran cambio, pero aquí todo mejoró aún más. Básicamente no era nada demasiado como complejo, muy capaz de hacer demasiadas cosas, hacía pequeñas cosas, era capaz de agarrar, soltar y girar, pero esas pequeñas cosas eran capaces de hacer muchos grandes cambios. Lograba aumentar la seguridad, hacía que básicamente los trabajos fueran más eficientes y reducía costos de personal, algo que a todo el mundo le interesaría, ¿verdad? No fue sino hasta 1961 cuando fue que se empezó ya a popularizar su compra y venta gracias a General Motors, una empresa que justamente la invertió en esa misma. Y después nos vamos a 1959. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y también del mundo, crea el primer brazo robótico asistido por computadora, o mejor dicho, manejado por computadora. Este básicamente fue también un mega boom, fue básicamente
un cambio entre un antes y un después. Incluso una carrera hoy en día que se llama manufactura asistida por computadora se debe justamente a este invento. Y básicamente pues, cambió muchísimas cosas. Los procesadores que conocemos hoy en día son capaces de hacerse gracias a maquinarias tan chiquitas como estas. Y ya, ahora viene nuestro compañero de eso, a decirles más detalles de cómo fue avanzando la historia en todo esto. Bien. Ya dieron una introducción a lo que fue el inicio a la automatización de la robótica. Ahora vamos un poco más adelante a 1960, principios de 1960, donde de 1970 a principios de los 70 vamos a hacer un enfoque en la microelectrónica y bueno, los microcontroladores, pero eso un poco más adelante. 1960 fue una parte muy importante porque vemos los primeros robots programables. Uno de estos, reemplazando al anterior que fue el que nos habló nuestro compañero, fue el Shaky the Robot. Pueden apreciar. ¿Cuál fue uno de los aspectos más relevantes de esta época o bien de este robot? Bueno, como había mencionado, reemplazando al anterior, tenía muchísimas otras cualidades que el anterior no. Por ejemplo, este robot funcionaba con relevadores, servomecanismos, con electrónica analógica y circuitos digitales simples, que para su época era algo revolucionario, ¿no? Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco más adelante en 1966, donde surge la teoría o bien el uso de los chips con TTL. TTL significa transistor logic. Bien, en esta parte quisiera enfocarme porque los transistores bien dicho, las compuertas lógicas de esta época fueron algo revolucionario porque permitieron que la automatización diera un salto hacia la robótica. Por ejemplo, ¿cuál fue el beneficio de utilizar estas compuertas lógicas, llamémoslas así, o tecnologías TTL? Bueno, había un mayor, por ejemplo, el robot anterior que se había presentado hace un momento, tenía una función simple de moverse, de alzar el brazo, de poner algo, de soltar algo, sí, pero lo hacía muy rígido, era muy lento. No, y pues la humanidad necesita evolucionar, necesitan las cosas más rápido. Entonces, esta tecnología TTL evoluciona esa parte porque ahora, implementando esta tecnología, podía hacer ahora más rápido los procesos e incluso se llegó a una función de pensar, no obviamente hacerlo pensar de una manera manual, no automática. Ahora, y bueno, yo les traje un pequeño circuito. ¿Puedes poner el video? Buen video. Sí, dale el siguiente. Bueno, ahí les puse, ahorita no puedo encenderlo porque no tengo una fuente, pero por eso les puse un video de cómo funciona un circuito lógico. Este circuito lógico que yo traje es una AND. Para entender mejor su funcionamiento, tenemos que adentrarnos un poco a el funcionamiento. Esta compuerta lógica funciona a base de ceros y unos, o lógica de ceros y unos. Se los voy a ir pasando para que lo puedan ver. Bueno, aquí en esta compuerta lógica, aquí se tiene un poquito, espero que lo puedan ver. Les había mencionado que funciona con ceros y unos. Prácticamente un cero es un no y un uno es un no. O bien dicho, un high y un low. Las compuertas lógicas funcionan a base de funciones matemáticas lógicas. En este caso vamos a usar solamente números binarios, ceros y unos. Para esto vamos a utilizar tablas de verdad. Las tablas de verdad en esta época fueron algo muy relevante. ¿Por qué? No lo sé. Vamos a descubrir. Bueno, vamos a adentrarnos ahora a la época siguiente, a 1951, donde fue el nacimiento del primer microprocesador
el Intel 4004. Este fue un salto evolutivo porque esta pequeña cosita que podemos ver aquí, ahora podía hacer todo lo que una sola compuerta lógica podía hacer. O bien, en esta cosita, hagan de cuenta que si tenemos nosotros tres compuertas lógicas, una AND, una OR y una NOT, para no utilizar tantas, esta cosita lo podía hacer solito. Y entonces fue un paso evolutivo. ¿Cuáles fueron los beneficios o bien los proyectos más grandes usando esta tecnología? O bien dicho, el Intel 4004, unos a 1973, donde por primera vez se logró hacer un software. Y bueno, aquí podemos ver una calculadora básica para su época, pero muy funcional. Y bueno, de ahí en fuera, nuestro compañero Eli vamos a hablar un poco más de ello. Bueno, para continuar con la fecha, primero retomémonos a 1971. El primer microprocesador, como lo comentó mi compañero, fue el Intel 4004, el cual evolucionó lo que fue la robótica, porque nos podemos llevar a 1972, donde se ven los primeros lenguajes robóticos experimentales. Como son experimentales, no eran tan avanzados, eran simples, nada más tenían move, stop y wait, en que en español es mover, parar y esperar. Estas funciones eran muy básicas, prácticamente un control de carro en la actualidad. Y aunque eran primitivos, fue un avance en su época muy grande. Pero pasamos a 1973, donde aparece Kuka Famulus, el primer brazo de 6 ejes. ¿A qué se refiere con esto? A que era muy parecido a un brazo humano, porque podía mover lo que es el hombro, lo que es el codo y lo que es la muñeca. La muñeca era una rotación, adelante, arriba, derecha, izquierda. El codo solo era para flexionar y ya. Y el hombro era arriba, derecha, izquierda y abajo. Cosas muy simples que un brazo humano puede hacer, pero un robot también lo puede hacer en su momento, que fue en 1973. Pasemos a 1976, periodo 1980. Aquí entran los primeros microcontroladores de control robótico, en los cuales se encuentra el Intel 8008, el Intel 8080 y el SIL 80. Estos microcontroladores podían reprogramar robots mediante software sin modificar el hardware. Es decir, antes los robots eran puro cableado lógico. Se tenían que mover cables, mover ciertas cosas para que hicieran esto. Pero al programarlo no tenías que reconstruirlo y construirlo para que pudiera hacer nuevas cosas. Aquí solo era un código y ya. Pero todavía no avancemos hasta los códigos, porque hasta próximos años después es cuando se insertan los códigos programados robóticos al 100%. Pasemos al periodo 1980-1985. Aquí entra el control PID y servomotores eléctricos. Esto prácticamente quitó lo que fueron los pistones hidráulicos en la robótica, haciendo que fueran un poco más humanizados los robots y un poquito más rápidos, mejorando la industria tanto en varios ámbitos. En este momento se podían hacer realimentaciones en tiempo real, podía corregir su movimiento, su dirección, incluso un poco la fuerza. El control PID es de las siglas. Es un algoritmo de control automático para mantener una posición, velocidad y fluidez. Sus siglas son proporcional, integral y derivativo. Es decir, que podía derivar de cierto momento dependiendo de la acción que era necesaria. Pasemos a 1981-85. Entran los verdaderos programas de robótica, que fueron un gran avance porque implementaban lo que son las variables, los ciclos y las condicionales if-then. Este lenguaje de programación se llamaba VAL y VAL 2. El VAL 2 solo era una versión mejor del VAL.
Esto podría hacer que se guardaran mejor las cosas, se separaran los datos de la lógica del programa. Pasemos a los siguientes años, que fueron 1990-1991. En la integración de sensores inteligentes. Unos sensores inteligentes son la cámara, la visión láser, sensores táctiles, sensores de torque y fuerza y sensores de ultrasonido. Estos sensores hacían que el robot pudiera mantener su entorno mejor, es decir, que su retroalimentación de movimiento era mucho más humanizada, por así decirlo, más acorde a nosotros, pero todavía no era algo tan avanzado. Por lo tanto, solo podía hacer pequeños ajustes, pero ya cada vez se acercaba más a tener un robot humanizado, que era lo que la humanidad desde un principio quiso. Pasemos al siguiente. 1996, 2000. Los controladores robóticos basados en PC. A partir de esta razón, los programas no eran solo por computadoras extensas, podías hacerlo desde tu computadora personal, es decir, con ventanas, ratones y interfaz gráfica. El software estándar y mejoras de velocidad entre la memoria. Simplifica la programación industrial, es decir, que era mucho más fácil adquirir robots más inteligentes, más adaptados, y no necesitabas estar en un lugar específico para poder programar, sino que podías hacerlo desde tu casa o en cualquier lugar necesario. Pasemos al último. El estándar IEC 61131-3 y control adaptativo. En la estandarización era 3 programas, los cuales ayudaban al PLC de los robots, que son el ladder, el structure text y function block. El ladder lo que hacía era la interfaz gráfica, el structure text programaba el PLC y el function block era el diseño y estandarización. El control adaptativo se refiere a que con los avances que hubo entre estos años, los robots eran más autónomos, es decir, que podrían hacer cosas, analizar ciertas cosas para poder realizarlas. Siendo un gran avance, y viendo estos ejemplos posteriormente en los años siguientes, que mi compañero Javier Acosta les va a mencionar. Continuando con la línea del tiempo, llegamos al año 2000. En este año, Asimo fue presentado por Honda. Asimo es un robot humanoide que destaca principalmente por sus habilidades, su capacidad de correr, subir escaleras, leer, reconocer rostros y voces. Algo muy complejo para su época que, su principal destacado es que tiene más movilidad. Esto es importante porque este robot fue hecho especialmente para ayudar a las personas discapacitadas. Más adelante, posteriormente, se fueron creando más robots de distintos tipos, por ejemplo, uno conocido como Nao, que apareció en la introducción. Este robot fue hecho más que nada como para programación y educación. Es utilizado en muchas empresas y ayuda mucho. Este es más chiquito a comparación de Asimo, que era de estatura humana. Pero Asimo destacó porque fue de los primeros justamente en tener esta movilidad. De aquí nos vamos al año 2004. En este año, el World Wide Web Consortium, que es un organismo internacional encargado de los estándares y protocolos de la red, recomendó el Web Ontology Language, que es conocido comúnmente como OWL por sus siglas, que se traduce a búho, por eso su logo de un búho. Este es un lenguaje el cual es un lenguaje que sirve para analizar datos semánticos y ontologías, que es fundamental para el desarrollo de IAs y robots. Ayudó mucho para seguirlas desarrollando y que sigan mejorando. Después está en el año 2007 otra cosa importante para
evolución de la IA, que es el ROS, Robot Operating System. Este es un framework que optimiza programas y reutiliza códigos para robots. Este básicamente se basa en la optimización, que esto permitió que se ahorrara mucho tiempo al momento de hacer robots y sus inteligencias artificiales. Después nos saltamos hasta el año 2014. En este año salió Five Nights at Freddy's, un videojuego basado en una pizzería cuya atracción principal es un show de animatrónicos. Los animatrónicos no son lo mismo que los robots o que los androides. Algunas de sus principales diferencias es que un animatrónico está basado en un ser vivo, mientras que un robot puede tomar cualquier forma, y un androide en específico está basado en un humano. Un animatrónico tiene funciones mucho más limitadas, ya que solamente realiza como ciclos de movimiento, repite movimientos, como los animatrónicos en este caso, que en su show solamente se mueven de manera continua igual, mientras que un robot tiene muchas más funciones, puede servir para muchas más cosas, y un androide más que nada quiere replicar el comportamiento humano. De ahí vamos hasta el año 2015. En este año fue muy bueno para la IA porque empezó a mejorar bastante, lo que permitió que estas tuvieran una toma de decisiones más autónoma y se adaptaran a distintos escenarios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la imagen que nos presenta una competencia de un juego conocido como Go, un juego chino que principalmente consiste en ganar más territorio que el rival por medio de estas fichas. En esta competencia se enfrentó Lee Sedol, que es uno de los mejores jugadores del mundo, contra AlphaGo, una IA especialmente hecha para este juego. Se llevaron a cabo 5 enfrentamientos, de los cuales 4 ganó la IA. Otra cosa que hay que destacar es que ganó porque fue hecha especialmente para esto. Hay muchas IAs que pueden ser mejores o más avanzadas, pero si no se centran en eso, pueden ser peores que otras que sí. Un ejemplo que me gustaría mencionar es hace no mucho que hubo un juego de ajedrez entre Gemini, una IA actual bastante avanzada, contra la Atari, que es una consola bastante antigüita. En este enfrentamiento Gemini dijo que ganaría en 12 movimientos, pero la Atari le ganó en menos, porque uno de los factores que influyó es precisamente esto, que la IA de la Atari estaba hecha para ajedrez, mientras que Gemini es más general. Después vamos al 2016. En el 2016 hubo un gran incremento de la importancia de Python, ya que se convirtió en un lenguaje predominante para la IA y la robótica. Esto gracias a sus bibliotecas Machine Learning y su fácil integración en robots. Es un lenguaje muy importante hoy en día en la industria que me pareció bien mencionar. Posteriormente, en el año 2020, regresando al tema de la IA, hubo una gran evolución acelerada. Esto con lanzamientos como ChatGPT, una IA que usamos bastante. Me parece que es un gran ejemplo de la evolución que ha tenido la humanidad en cuestión de la robótica, la informática y todos estos temas tecnológicos, ya que una herramienta tan importante y tan útil como es la IA, la tenemos al alcance de nuestras manos en cualquier momento. Simplemente hay que sacar nuestro teléfono y hasta eso tenemos opciones de buscar qué IA queremos. Después nos vamos a la actualidad. Actualmente todas estas herramientas como la IA, la robótica y demás cosas, es común verlas colaborando con los humanos para realizar diversos trabajos. Por ejemplo, a mediados de este año fui a la Plaza Buenavista con un amigo. Entré a un restaurante con temática futurista que me pareció interesante. Ahí fue cuando vi a este robotcito, que básicamente es un mesero, porque te lleva la comida hasta tu mesa y te la entrega. Me pareció increíble, fascinante, porque lo vi años atrás en
ciudades como Japón o más avanzadas y lo consideraban muy lejano a nosotros, pero encontrarlo casualmente en un lugar cualquiera fue otra gran muestra de cómo vamos evolucionando en cuestiones tecnológicas. Por último, vamos a pasar a las conclusiones. Bien. Um, Tenemos que ponernos a pensar un poco en la historia de todo lo que hablamos. Desde empezar con una simple teoría hasta la actualidad. Vemos cómo una simple prueba o teoría de Turing nos llevó a crear algo llamado secuencias lógicas, que fue lo que les expliqué de estos circuitos. De estos circuitos pasar a microprocesadores, algo muchísimo más pequeño. De esto pasar ahora a una programación lógica. De esto pasar a lo que tenemos hoy como inteligencias artificiales, que nos ayudan a construir robots, como el ejemplo que nos mencionó, ¿no? Debemos ver cómo la humanidad, les mencioné en su momento, siempre busca que las cosas sean muchísimo más fáciles. Busca que las cosas, pues, bueno, el humano no sé por qué tenemos esa característica de que queremos que todo siempre se nos sea más fácil, queremos que alguien haga algo por nosotros. Tiene ventajas y desventajas, no vamos a hablar de eso. Sin embargo, sí es muy importante resaltar que la historia de la tecnología, la evolución de la tecnología e inteligencia artificial ha sido de gran relevancia. Y ahora vamos a pasar a la conclusión. Pero en conclusión, sí, una máquina sí puede pensar. Esto ya se ha hecho desde el 2015 básicamente, que se ha vuelto a hacer la prueba de Turing. Ya no simplemente como un experimento teórico, ya como un experimento realmente hecho. Aunque realmente pensar es un término demasiado redundante, debatido en la filosofía desde la antigua Grecia, si lo aplicamos a través de la prueba de Turing, de si una máquina tiene inteligencia, hoy en día podemos considerar que sí, sí se aplica. Y la robótica seguirá avanzando, todo apunta a que será cada vez más autónoma, será más adaptable, incluso más fácil de utilizar. Por lo tanto, estamos simplemente destinados a que la robótica llegó para quedarse. Es algo que está aquí desde hace ya alrededor de unos 70 años y posiblemente nos seguirá para toda la historia. Ahí tenemos nuestras referencias, por si alguien quiere leerlas, echarle un vistazo a ello. Son un buen, ¿sí? Bueno, la primera ya tiene palomita porque esa referencia se las doy a mis alumnos de IES, el Computer History Museum. Es formidable ese sitio, muchachos. Por ahí ya tiene. Sí, desde luego. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, tenemos varias referencias, cada una de la que sería de la época que hicimos, tipo en el orden que estuvimos. Primero yo, después Yair, Ali, Gama. Vamos. Ahí hay varias, pero si quieren echar un vistazo. Muy bien. Y sí las fui contando, ¿eh? Sí.